cosas que están en este mundo. Porque tu palabra dice que si alguno ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, mi Dios, todo lo que hay en este mundo, deseos carnales, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice tu palabra que no proviene del Padre sino del mundo, Señor. Y el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, a eso hemos venido, mi Dios, a aprender cómo hacer tu voluntad, permanece para siempre, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, por ministrar a tu pueblo. Gracias por permitirnos entrar a tu lugar santo, mi Dios, santísimo. Señor, ministra los corazones. Queremos entregar este tema de una manera responsable. Háblanos, Señor, y edifica a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces abriendo nuestras Biblias, hermanos, en la segunda carta de San Pedro, por favor. Si son tan amables. Segunda carta. Yo les voy a dar lectura a los versos 5 al 8, si usted es tan amable y me va siguiendo, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos. Y esta entrega, mis amados hermanos, es la número 5, titulada Virtudes Cristianas, parte número 4. No hemos salido aún ahí de las virtudes del cristiano, así es de que el Señor nos va a enseñar algo diferente hoy, nuevo. Y si gusta, por favor, ponga su vista en el verso 5. Segunda de Pedro 1, versos 5 en adelante. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid. Ya saben que la palabra añadid significa cultivar, ¿verdad que sí? Ya lo expliqué, ya esta es la cuarta vez que lo explico. Añadid significa cultivar, mi amado. ¿Ok? Añadid a vuestra fe virtud. Acuérdense que la virtud significa excelencia moral. Sé que usted se esfuerza por cultivar su vida. Moralmente va a ser excelente, ¿verdad que sí? Luego dice la Biblia adelante, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, acuérdense bien, es la revelación de Dios al cristiano. Dominio propio, hacer las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Al dominio propio hay que añadirle paciencia, dice la palabra del Señor. Hace 8 días, ¿se acuerdan que compartimos la paciencia? ¿Se acuerdan las dos maneras que usted y yo somos pacientes? Activa y pasiva, ahorita las explico. Y luego dice, y a la paciencia, piedad. La semana pasada compartimos de una manera amplia el significado de paciencia. Y yo explicaba que había 2 maneras de desarrollarla. Activa y pasiva. Yo decía que la activa, en palabras sencillas, significa sufrir haciendo lo bueno. ¿Cuántos recuerdan de esa definición? La paciencia activa es sufrir aun cuando hacemos usted y yo lo bueno. Esforzarse por hacer lo bueno aun cuando recibimos males. Dice San Pablo, le recomendó a los cristianos en Galacia, Gálatas 6, versículo 9, les dijo, no nos cansemos de hacer lo bueno, porque a veces nos cansamos, mis amados. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? No nos cansemos de hacer lo bueno, Gálatas 6, 9, pues a su tiempo segaremos. Cuando San Pablo, ¿verdad?, se presentaba como ejemplo
de un hombre paciente. Dijo a los Corintios, 2 de Corintios 12, en el verso 15, le dijo: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Pablo dando su tiempo, Pablo dando su esfuerzo, Pablo dando su vida. Dice, yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Sufrir sin esperar nada. Aunque amándoos más, decía San Pablo, sea amado menos. ¿No? San Pablo daba todo, mis amados. A veces recibía poquito, a veces no recibía nada y a veces recibía lo contrario, hermanos, males. ¿No? La paciencia activa, esa es la que estoy ahorita iniciando, ¿verdad? Es aprender a tomar con responsabilidad todo tipo de prueba que se nos presenta, hermanos. ¿Cuántos tenemos pruebas, hermanos? Todos tenemos pruebas. Ya que si yo no enfrento la adversidad, entonces lo que va a suceder es un estancamiento, hermanos. No vamos a crecer, ¿no? Mi espiritualidad no va a experimentar nada nuevo y Dios quiere que crezcamos. Por eso la palabra comienza ahí, ¿verdad? Con añadir, cultivar nuestra vida cristiana. Y la otra manera de cultivar nuestra paciencia es pasiva, ¿verdad que sí? Tenemos una activa, ¿no? Tú haces y te pagan hasta con males. La pasiva, yo explicaba en palabras sencillas, no meter las manos cuando viene la situación, hermanos. No busques soluciones humanas. No trates de resolver situaciones por nuestra propia cuenta, ¿no? Ya que la voluntad de Dios, la voluntad permisiva de parte de Dios, está actuando para cumplir propósitos, ¿verdad? Entonces, pasivamente, yo les leía, ¿se acuerdan? Que Jesús les dijo, no, ni siquiera habléis, ni siquiera penséis lo que vas a hablar cuando yo te mande delante de reyes, delante de gobernadores, delante de las personas. Ni siquiera se te ocurra meditar qué vas a decir, ¿verdad? Tú nomás vas a ir y te vas a dejar llevar por el Espíritu, y si te dicen que te van a golpear, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Eso es ejercer la paciencia pasiva, ¿verdad? Usted y yo decimos, Señor, me rindo, ¿no? Tú haces, tú eres Dios, yo voy a dejar que tú seas. Entonces, hoy vamos a aprender cómo cultivar la piedad, mis amados hermanos. Acuérdense que para que una plantita crezca sana, tome su tamaño normal, el tamaño que espera, logren las expectativas, ¿verdad? Cortarle el fruto necesario. Desde chiquita, mi amado hermano, ¿qué tenemos que hacer? Cultivarla, aflojarle la tierra, echarle abono, echarle los fertilizantes, quitarle, decimos en mi pueblo, el wheat, ¿ah? Allá mi hermano está en la traducción, la hierba, pues, ¿ah? O sea, tiene que ser toda una labor, hermanos, ¿ah? ¿Por qué? Porque queremos lo máximo, queremos todo el fruto, ¿verdad? Entonces, en la vida cristiana no es la excepción, mi amado hermano. Tenemos que cultivarla. Por eso yo siempre le digo a las personas, cuando usted y yo le evangelizamos a alguien, tenemos que tener en mente invitarlo a una iglesia. ¿Para qué? ¿Para sacarle el dinero? No, mi amado, para cultivarlo. ¿Ok? Usted va, evangeliza de la tienda de la esquina y le dice, don Chucho, usted necesita venir a la iglesia. ¿Quiere mi dinero el pastor? No, don Chucho. Usted necesita cultivar su vida. ¿Tenemos una respuesta bíblica o no? ¿Sí? Ok, para que no se hagan bolas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué significa entonces la frase que aparece en el verso 6? Al dominio propio le vamos a añadir paciencia y a la paciencia piedad. ¿Qué significa piedad? Bueno, vamos a comenzar a desmenuzar esta palabra, ya que la piedad la completan dos términos griegos. Eusebia, ¿ok? Eu significa bien y sebia o sebomaí significa devoto o significa reverente. Si la unimos, entonces la palabra piedad significa muy reverente o significa muy devoto. A mí me interesó mucho esta palabra, mi amado hermano, porque
quiero ser sincero. Yo no conocía a profundidad esta palabra. Muy, muy beneficiosa, hermanos, ¿eh? Definitivamente muy beneficiosa. Escuche bien, ¿eh? Una persona que se considera piadosa o que tiene piedad es alguien que muestra un profundo compromiso y responsabilidad para cumplir sus deberes. Yo no sé cuál sea su concepto en base a la piedad. A veces nomás le decimos a las personas, sé piadoso, o Señor, apiádate de mí. Pero nomás decimos porque medio nos parece tener un significado. Pero cuando yo leí que en este contexto la palabra cultivar la piedad significa demostrar con un profundo compromiso y responsabilidad para que yo cumpla mi deber, yo me quedé con la boca abierta, hermanos. Ser piadoso es aquel que es una persona puntual para realizar lo que se le pide. Fíjense para dónde va la dirección, la actitud piadosa o ser piadoso se caracteriza por seguir a Dios fielmente, sola y exclusivamente para hacer aquello lo que le es agradable a Dios, hermanos. En pocas palabras, una persona piadosa es una persona con un compromiso pleno a Dios, hermanos. Casi nada, ¿verdad que no? ¿Por qué creen que es bien importante desmenuzar la Biblia, hermanos? ¿Ah? Miren, un piadoso también es alguien que se mueve exactamente como las direcciones o como las flechitas divinas se lo están indicando. ¿Cuántos manejaron de camino a casa para la iglesia? ¿Verdad que encontraron muchas señales? ¿Sí o no? ¿Verdad que miraban flechas, miraron altos, miraron semáforos verdes y rojos, miraron las vueltas en U, ¿verdad? Miraron que sí, ¿verdad? La U-turn, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Miraron muchas indicaciones, ¿no? Una persona piadosa es la que hace exactamente lo que las directrices o la dirección, ¿verdad? O las flechas le apuntan, hermanos. Y no se propone a dar lugar a otra opción, ¿eh? Si dice no U-turn, dice esta persona, ¿verdad? De una manera responsable, ahí dice, y así me quedo. ¿Verdad que a veces nos queremos regresar, sí o no? ¿Verdad que a veces nos metemos en tentación y queremos dar una vuelta en U donde no es? ¿Sí o no? Te dicen en 80, ¿cómo vamos? Te dicen en 60, ¿y cómo vamos, hermano? Vamos a 80 veces, ¿verdad? Una vez yo le pregunté, ¿verdad? A alguien ahí en el estado de California, le dije, oiga, ¿y por qué la gente maneja 80? ¿A poco no les dicen nada? Y la mayoría de gente iban a 80 millas por hora. ¿Y saben lo que me contestó esta persona? Cristiana. Es que así van todos. Es que así manejan todos. Y le digo, ¿en serio así manejan todos? Al otro día me prestó su carro y ¿qué creen que hice? ¿Qué creen que hice? ¿Creen que yo también manejé a 80? No todos, hermanos. No todos, aunque a veces nos meten a la bola, o a veces voluntariamente te metes a la bola. Pero cuando yo me subí al carro, créanme que el carro no me obligó a ir a 80, ¿eh? Se los aseguro, mi amado hermano. ¿No? En pocas palabras, usted y yo escogemos. Esta palabra piadoso o piedad aparece 4 veces en la segunda epístola de Pedro, ¿no? De Timoteo. En Timoteo 6, versículo 3, nomás para más o menos darle un ejemplo y explicar un poquitito más amplio la palabra piedad, dice lo siguiente, 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la segunda parte, no la voy a leer, dice, los tales están envanecidos, ¿verdad? Es decir, los tales hacen su voluntad humana, ¿verdad?
De piadosos no tienen nada. ¿Ah? La palabra piedad en este contexto, ¿saben lo que significa, hermanos? Significa sumisión total. Fíjense, se los voy a leer en otra versión diferente. Fíjense cómo le contradice lo que es la actitud piadosa a la gente que decide no obedecer a Dios. Escuchen bien, dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, y en sí hay muchas, ¿no? Pero lo que enseñamos es sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. ¿A qué nos conduce la enseñanza bíblica cuando usted y yo decidimos, mi amado hermano? ¿A qué dice aquí? A sumisión a Dios. Esa es la palabra piadosa, ¿no? Un piadoso es aquel creyente que voluntariamente obedece porque sabe a quién obedece, hermanos. Está bien seguro de a quién obedece. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos estamos seguros en Cristo? ¿Cuántos sabemos que en Dios hay garantías, mi amado hermano? A Él obedeces y de que te responde de la manera que dice la Biblia, te responde, hermanos. ¿Verdad? El ser humano te puede prometer y no siempre cumplimos. En Dios tenemos garantías. Una persona piadosa, lo único que le satisface y le llena el corazón es cumplir, hermanos. Cumplir. Una persona devota, ¿no? Por cierto, esta actitud ha sido de muchísimo impacto en las iglesias en donde se han predicado falsas doctrinas o falsas enseñanzas, hermanos. ¿Cuántos hemos leído la epístola de San Pablo a los Efesios? ¿Verdad? Bueno, en la época que a Timoteo le tocó dirigir o enseñarle a la congregación ahí en Éfeso, miren, Pablo le encargó, ahora sí que de una manera puntual, de una manera emergente, que predicara el evangelio de la piedad o que le enseñara de una manera piadosa a las personas. Era porque esta era una manera de contradecir la falsedad, hermanos. ¿Cuántos saben que hoy día predicadores sobran? ¿Saben eso, verdad que sí? Predicadores sobran, hermanos. Pero gente piadosa, gente fiel, gente puntual, gente obediente, ¿cuántos saben que escasean, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Escasean, esa es la realidad. Entonces Pablo le dice de una manera seria a Timoteo, mira Timoteo, si tú haces discípulos, si tú eres piadoso, si tú eres una persona responsable, sabes cuál dirección tienes que seguir, la de Dios, y le enseñas eso a tus discípulos, créeme que van a desenmascarar a todos los falsos maestros que sobreabundan en Éfeso. ¿No? Mucha gente se metió encubiertamente pensando que no los iban a descubrir, pero ¿cuántos estamos de acuerdo con la Biblia que dice que no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuánto nos tarda? Un minuto a veces una hora, a veces un día, a veces un año, pero de que salen las cosas, salen. Y si se murió tu compadre y jamás se revelaron todos los que hizo, créame que en el día del juicio le van a salir todas las que hizo tu compadre. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? En pocas palabras, nadie se va a ir escondiendo cosas, hermanos, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:16 también habla acerca de la piedad, hermanos. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Necesito primero explicarles qué significa misterio, ¿ok? Porque la palabra misterio que aparece en 1 Timoteo 3:16 no es lo que entendemos en español, o en castellano, no, porque si usted y yo hablamos de un misterio, hablamos de algo que nunca se supo, ¿sí o no? Si decimos que hubo un misterio por ahí, hablamos de algo que nadie sabe, ¿no? O que nadie va a descubrir. ¿Cuántos han escuchado que en el Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Ahí en una parte
en el mar del Caribe. Dicen que hay un misterio, que pasan los aviones y que un predicador, que no quiero decir su nombre para que no se asuste, él se atreve a decir que son demonios, ¿verdad? Bueno, son sus convicciones, ¿no? Es una persona que yo admiro cuando predica la cruz de Jesús, cuando predica la fe de Jesús, cuando predica el arrepentimiento. Yo lo admiro a este hombre, pero bueno, hay cosas que yo considero, ¿no? En el Triángulo de las Bermudas dice él, ¿verdad?, que él considera que son los demonios los que han desaparecido aviones. ¿Sí han escuchado, no? Que aviones de una manera misteriosa, la palabra que les estoy explicando, desaparecen y conocer por medios naturales. Solo se pueden conocer por la revelación divina y se hacen saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios solamente a todas aquellas personas que estamos siendo iluminados por su Espíritu Santo. ¿Sí me entendieron cuál es el misterio? ¿Ah? Las cosas que Dios nos muestra, ¿ah? Las cosas que Dios ilumina para que usted y yo las miremos, ¿ah? Ese es el misterio, ¿ok? Y el misterio piadoso, en este contexto, se refiere, mis amados, a la actitud del cristiano, una actitud reverente o responsable que se liga a las verdades divinas, mis amados, ¿no? Ese es el misterio piadoso, ¿verdad? Que tu vida haga esto, miran. Te ligas con las verdades bíblicas, te anexes, ¿verdad? Te incorpores, ¿no?, con todo lo que significa la palabra de Dios, ¿verdad? En otras palabras sencillas, que mis actos representen con todo honor a Cristo, con quien legalmente estamos ligados. ¿Sí sabían, verdad, que cuando el cristiano se arrepiente, legalmente, te unes con Cristo, hermano, ¿no? Legalmente, ¿no? Ya tienes el sello del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Es decir, espiritualmente ya te marcó el Señor, ¿no? Legalmente nos unimos a Cristo, ¿no? En cierta ocasión, Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis para seguir la ley, ¿no? O sea, ¿hacia qué dirección van, Gálatas? ¿No? En otras palabras, ser piadoso es ser reverente, pero a la manera de Cristo, hermanos, ¿eh? Ser reverente a la manera de Dios. Mi compromiso es manifestado con acciones. Se las voy a poner bien sencilla, miren. ¿Cómo se llama el libro de los Hechos? ¿Hechos de quién? ¿Hechos de quién, mis amados? Hechos de los apóstoles. Para que me entiendan mejor y no hacerlos bolas, ¿cuál es la piedad que debemos de cultivar? Le voy a titular, al libro de los Hechos le voy a titular las piedades de los hechos. De los apóstoles. La vida piadosa de los apóstoles, hermanos, ¿no? Esa es la piedad, ¿no? Los hechos convertidas en acciones, mis amados, para que usted me entienda por dónde va la dirección, ¿verdad? Los apóstoles, hermanos, demostraron un compromiso, y vaya que el compromiso era grande, hermanos, porque había persecución, ¿sí o no? ¿Ah? Hoy día miramos todo lo contrario, ¿no? Hay gente que manifiesta muchas palabras, parecen palabras sabias, parecen palabras bíblicas, pero las acciones no van de acuerdo a lo que la persona expresa a veces. A veces sí te nombran la Biblia, te citan la Biblia, pero cuando tú miras las acciones dicen, oye, eso no es digno de un cristiano, ¿verdad? Anoche platicaba yo con uno de mis hermanos en Cristo, precisamente de esto, hermanos.
Mucha gente confiesa que es cristiano. Mucha gente cree que es piadoso, ¿no? Porque un piadoso es una persona reverente, una persona sujeta a la palabra de Dios. Mis amados, pero sus acciones te dicen a gritos, no lo eres, ¿no? ¿A cuántos ya se les sembró dudas después de que nos estamos identificando con la palabra piadoso, hermanos? ¿A cuántos se les están sembrando dudas si verdaderamente somos piadosos o pertenecemos a la piadosa doctrina del Señor Jesús? Porque es un compromiso, hermanos. Es un compromiso. Es un reto que Dios nos está haciendo, ¿a poco no, hermanos? A lo mejor a ti te está dando una confirmación. Ah, gracias, pastor. Ahora sé que sí soy piadoso, soy reverente, ¿no? Soy puntual en cumplir, ¿no? Dios me está confirmando que la dirección a la que yo voy es exactamente a la que Él me está llevando, ¿verdad? Otra definición de la palabra piedad o la palabra eusebeia, esta está bien fácil, bien sencilla, hermano. Significa, según el griego, el esquema del evangelio, ¿no? Es decir, la representación del evangelio, hermanos. Se lo voy a poner bien fácil, miren. ¿Cuántas personas tienen aquí una profesión o tuvieron una profesión? Cuando un empleador se interesa en ofrecerte un trabajo, tú eres licenciado, tú eres ingeniero, tú eres maestro de universidad. Cuando alguien se interesa en darte un trabajo, sí o no te hacen una cita, te sientas, te presentan un esquema, te presentan un plan de trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, después, ¿verdad? De que tú miraste, la persona te dice, mira, Benjamín, por así decirlo, mira, este es el esquema, ¿no? Este es el plan de trabajo, ¿verdad? Tú como ingeniero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto más, esto no lo tienes que hacer, esto nomás lo tienes que hacer el miércoles. Entonces te dieron todo un plan, hermanos, ¿sí o no? ¿Ah? La palabra piedad, ¿verdad? O esquema del evangelio, plan de trabajo en este caso, o mejor dicho, lo que Dios propone, es exactamente lo que la Biblia te dice, hermanos. Aquí está el plan de vivir, aquí está el plan de trabajo para el cristiano, aquí está el esquema. No hay otro, hermanos. ¿Cuántos lo siguen, por cierto? ¿Ajá? Ahora, cuando un profesionista fue, ¿verdad?, a entrevistarse con el empleador, ¿cuál es la finalidad, hermanos? La finalidad es tener una guía clara y una idea clara, ¿no? Una línea o una dirección, porque yo no puedo realizar un plan de trabajo si no tengo un esquema. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? No puedo, hermanos. Espiritualmente, para lograr este objetivo, es necesario que el cristiano, mi amado hermano, sea influenciado por el plan de Dios. Necesita ser influenciado por el plan de Dios, hermanos. Para ser piadoso, no hay trucos, ¿eh? No se trata de tener 2 o 3 estudios bíblicos, no. Se trata de mirar a la palabra perfecta, ¿no? Se trata de meditar día y noche, como dice Josué 1.8, hermanos. No hay otro plan, ¿verdad? Perfecto. Aquí está Josué 1.8, por cierto, en el foro de mi Biblia. Nunca se apartará de ti este libro de la ley. Este es el esquema de Dios, mi amado hermano. Sino que de día y de noche dice ahí, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el cristiano parece como que su vida piadosa no se está cultivando, entonces tú te pones a pensar y dices, a ver, déjame ver. Voy a voltear. Vamos a abrir el cajero al final del día y vamos a mirar qué hice y qué no hice. ¿Cuántos hacen espiritualmente corte de caja todas las noches, hermanos? A los matrimonios casi siempre se los digo. Matrimonios, hagan corte de caja, hagan cuenta de dinero todas las noches antes de ir a dormir.
porque si no, nos vamos a mirar en un terrible peligro. La mujer ya hizo su plan, claro que sí, porque tú y yo como sacerdotes no le presentamos el plan. El marido hizo su plan, no es piadoso el marido, no es reverente, no es culto, no es puntual, no es obediente, porque no se presentaron el uno al otro el plan divino, hermanos. Ese es el esquema, hermanos, a seguir, ¿no? Cuando las verdades de Dios influencian al cristiano, es la misma vida de Dios, es la voz de Dios. A partir de ahí, mis amados, nuestro interior, ¿verdad? Nuestro interior naturalmente obedece, hermanos, ¿verdad? Y nos dirigimos hacia la madurez. En palabras sencillas, vayan por favor abriendo su Biblia en Hechos 10:2. En palabras sencillas, la piedad, mis amados, es vivir a la manera que Dios quiere, de la manera que Dios estableció, sin quitarle ni agregarle. Dice la Biblia en Apocalipsis que todo aquel que le agregue a la profecía, ¿Dios qué? ¿Dios qué va a hacer, mis amados? ¿No? Dios traerá, dice, Dios quitará Dios quitará su nombre del libro de la vida, y todo aquel que le quite, no, perdón, fue al revés, todo aquel que le agregue, ¿no? Dice, Dios quitará, Dios traerá todas las plagas de este libro, ¿no? Y todo aquel que le agregue, Dios traerá las plagas de este libro, hermanos, ¿no? Porque una vida piadosa, mis amados, es una vida reverente. Una vida impía, ¿no? O de impiedad es una vida que desobedece. Vayan conmigo por favor a Hechos 10, verso 2, si es tan amable. Ahí hay un ejemplo claro. Hechos 10, verso 2, habla de un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? ¿Cuántos hemos leído esa parte bíblica? Y la verdad que me impacta, pero también llego a la conclusión por qué Dios se agradó de este hombre, hermanos. Ahora llego a la conclusión después de esta definición, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 1, ponga su vista en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, ¿estamos ahí? Centurión de la compañía llamada la italiana, ¿no? Era europeo el amigo. Y luego dice la Biblia en el verso 2, piadoso, ¿estamos ahí? Y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, hermanos. ¿Ah? Si usted lee toda la porción a partir de ahí hasta abajo, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, que este hombre, bueno, ponga bien rápido su vista en el 22, en el verso 22, para que vean cómo lo tenían las personas que lo conocían, ¿eh? Dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, 10:22 de Hechos, Cornelio, el centurión, dice, varón justo y temeroso de Dios. Y esto va de la mano con la palabra piadoso, ¿eh? Y que tiene buen testimonio. ¿En dónde, mis amados? ¿Está conmigo? ¿En dónde? En toda la nación de los judíos. En toda la nación de los judíos, dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel, ¿eh? Era un ángel de Dios, un ángel del cielo, hermanos, de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Ahora, ¿qué sucedía con Cornelio? ¿Ah? ¿Qué estaba pasando con Cornelio? Miren, este hombre no había escuchado el evangelio de Jesús, ¿eh? Pero este hombre sí había tenido una revelación del Dios vivo, hermanos. ¿Por qué? Por la manera de vivir, ¿no? Muchos estudiosos dicen que este hombre pudo haber sido un prosélito, así como esta mujer llamada Lidia, ahí en Filipos, ¿no? Un prosélito era una persona que recibía
que recibía el judaísmo, hermanos. ¿No? Era una persona que recibía, en este caso, la ley mosaica, pues. ¿No? Y estas personas se esforzaban por cumplir la ley. Pero como no habían recibido el evangelio de la gracia, estas personas, de una manera, vamos a decirlo, de una manera acostumbrada, seguían a Dios. Haz de cuenta como tú y yo. Tienes que ir 7 veces a la iglesia, porque así lo inculca la ley. Tienes que diezmar 3 veces a la semana, porque así lo dice la ley. ¿Ah? Tienes que traer esta ofrenda el viernes en la tarde, porque así lo dice la ley. El miércoles de ceniza tienes que venir, porque así lo dice la ley. ¿No? Y el sábado de gloria tienes que venir. Entonces, todas esas costumbres se le inculcaban a la gente que metían al judaísmo, ¿no? Porque el judaísmo sí hablaba del Dios vivo, pero lastimosamente le decían, ¿quieres una relación con el Dios vivo? Obras, 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 obras. Y en medio de todas esas obras, hermanos, había corazones que decían, yo sí quiero conocer a Dios. Independientemente de lo que me están compartiendo, yo sí quiero obedecer a Dios. ¿Ah? Y este hombre, mi amado hermano, este hombre fue, vamos a decirlo, fue digno de que Dios se fijara en él. Por eso yo siempre le digo a las personas, mi amado hermano, miren, si un hombre nació verdaderamente de Dios y se metió a una doctrina hereje, ¿no? Una falsa doctrina, no lo saque con una riata a jalones, hermano. No. Ore por él nomás. Es todo lo que puede hacer. Ore por él y va a ver que Dios lo va a jalar de ahí. Pregúnteme a mí, hermanos, metido en un lugar así como 3 años. No se asuste, hermanos, no se asuste. Permita que las personas solamente nazcan de Dios. Por eso no rebaje la palabra. No la rebaje, hermanos. No la rebaje, ¿no? Yo le voy a compartir este próximo domingo al liderazgo. Es bienvenido si quiere venir usted, ¿verdad? De las 12 a la 1, es bienvenido si quiere venir aquí. No se cobra la entrada, ¿no? Si quiere venir, lo esperamos de las 12 a la 1. Yo le voy a compartir una clase, ¿verdad? Bueno, este domingo no. Tenemos de veras el último domingo del mes. Lo descansamos, porque como el liderazgo trabaja mucho, pues le tengo que dar descanso. ¿Va? No trabajan 7 días, trabajan 8 días a la semana. Usted los conoce bien, ¿va? Tremendos líderes. ¿Va? Descansamos este próximo domingo 25, pero el próximo o los otros próximos 3 a las 12 del día, hermanos. Yo les voy a compartir un tema que no debemos rebajar las verdades bíblicas. Por eso hoy la gente está bebiendo leche con agua. Leche adulterada. Un evangelio rebajado. Mire su vida, mi amado hermano. Aguado, rebajado. No es genuino. No es original. ¿Sí o no? Dice la Biblia que este hombre era piadoso, hermanos. Era devoto, era reverente, tenía buen testimonio de las personas y aún no había recibido el verdadero evangelio. ¿Cómo me lo explica usted? Y al último, si usted pone bien rápido la Biblia en el versículo 34, cuando a Pedro le llegó la convicción de parte de Dios, y no era judío, incluso hasta le echaron pleito a Pedro. ¿Cómo es posible que te metiste en una casa de un incircunciso, una persona que no es judía? ¿Cómo lo hiciste? Y fíjese la convicción de parte del apóstol Pedro. 10:34. Entonces Pedro, porque él está compartiendo ahorita, ¿verdad?, en la epístola de la piedad, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada. ¿De quién se agrada, mi amado hermano? Del que le teme. ¿Y qué hace más? Hace justicia, mi amado hermano. ¿No? Dígase piadoso, ¿no? Dígase reverente. Él escuchaba que había un Dios que demandaba una total obediencia, ¿no?
Y Dios miró su condición, hermanos. ¿Cuántos obedecen a Dios, por cierto? Mire, si usted obedece a Dios, no se preocupe si no se sabe toda la Biblia. Yo tampoco me la sé. ¿Mm? Si hay partes bíblicas que no puede interpretar, no se preocupe. Obedezca a Dios. ¿Mm? Dios le va a favorecer. Dios le va a ir enseñando, hermano, paso por paso, no se preocupe. La palabra piadoso o la palabra piedad, se dice, ¿verdad?, que entre los griegos era una práctica, hermanos. Era una práctica. ¿Cuántos practican, por cierto, lo siguiente, hermanos? Miren, ¿cuántos tenemos hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos tenemos hijos? A ver. Todos tenemos hijos. Ok, qué bueno. Yo les dije que levantaran la mano porque tenemos un compromiso, ¿eh? Entre los griegos, como costumbre, como buena costumbre, como buena virtud, les decían, mijo, tienes que ejercer la eusebeia. Estoy hablando en griego, ¿no? Estoy representando un griego. Tienes que ejercer la eusebeia. ¿Y qué es eso, papá? Tú me tienes que obedecer como padre que soy. En el hogar hay reglas, ¿sí o no? Todas las reglas que hay aquí se tienen que obedecer sin cuestionarlas, mi hijo. ¿Estás de acuerdo? Le decía el hijito griego. Sí, papá. Fíjense, hermano. Hoy día, en los hogares cristianos, ya no hay un plan. Hoy día en muchos hogares cristianos se dice una cosa a los hijos y se hace otra. Hoy día en los hogares cristianos el padre pone reglas y los hijos no solamente las rompen cuando quieren, las pisotean. Y usted y yo no hacemos nada, mi amado hermano. Solamente para que nos demos cuenta que la misma cultura griega, siendo cultura, tenía una mejor costumbre que el plan que debemos de seguir los piadosos, mis amados. Fíjense nomás. ¿Va? Por eso yo constantemente animo a los padres. Padres, debemos de meter una vez más a los hijos a las sendas antiguas, hermanos. Es necesario mirar gente cristiana, gente reverente, gente piadosa, familias piadosas dentro de la iglesia de Cristo. Por eso ya no nos parecemos a la iglesia primitiva, hermanos. Por eso cuando nos ven, ¿a poco se parece a Cristo? Déjame ver. Pues Cristo dice la Biblia que el que lo ama debe andar como Él anduvo. A ver, déjame ver. La Biblia dice que Cristo era amoroso. Y yo el amor de esta persona, la verdad, no veo ni por dónde. La Biblia dice que Cristo era perdonador. Y déjame ver, a ver. Pues yo la verdad veo que no perdona ni de chiste. La Biblia dice que Cristo se esforzaba por hacer la voluntad del Padre. A ver, déjame ver. ¿Sabrá qué padre tenga este? Porque la voluntad que está haciendo, no sé si sea de Cepillín o de Pinocho, porque del Padre Celestial no dice la Biblia. ¿Sí o no? Mis amados, es importante seguir una vez más el esquema bíblico. Eso es lo que significa la palabra piedad. Seguir el esquema. Miren, voy a despertar a los que les gusta el fútbol. Cuando una persona contrata a un coach, un equipo profesional, contratan a un coach, ¿verdad? Lo pagan para hacer funcionar el equipo, ¿sí o no, hermanos? ¿No? El coach toma a sus jugadores, los hace entrenar, los hace correr, les pone prácticas y también los sienta y aquí en un pizarrón les dice, mira, tú como delantero, mira, como delantero esta es tu dirección, mira, vas a hacer esto. Tú como mediocampista vas a hacer esto y esto más, estos movimientos. Tú como defensa, este es tu sitio, no te me muevas. Tú como portero menos, no vayas a salir, por favor. El coach le plantea vamos a decirlo, la táctica de juego, se las plantea tal y cual así.
¿verdad? Cuando un equipo no funciona, ¿sobre quién van, hermanos? ¿Sobre quién van? A la gente no le importa que el delantero falló 10 penaltis en un partido. ¿Contra quién van, hermanos? Contra el coach. ¿Por qué? Porque, a ver, déjame ver, no funcionó tu esquema. No funcionó tu plan. ¿Ah? Yo no sé cuál es tu planteamiento, que no tuvo ni pies ni cabeza, pero el equipo no gana. ¿Sí o no? Cuando la vida cristiana no funciona, cuando la vida cristiana, en palabras deportivas, no ganamos, no metemos goles, no nos traemos los 3 puntos cada vez que hay una batalla, ¿qué está sucediendo, mi amado hermano? ¿Está fallando la táctica? ¿Está fallando el plan? ¿Qué está pasando con nuestra piedad, mi amado hermano? ¿Qué cree usted? Miren, y déjenme les digo, abran por favor su Biblia en Lucas 17, del verso 7 al 10. Déjenme les digo, hermanos, que alcanzar una vida piadosa no es para que usted y yo recibamos aplausos, ¿eh? Escuchen bien. Alcanzar una vida piadosa no es para que usted y yo recibamos un Grammy. Fíjense cuál es el plan o cuál es la finalidad al alcanzar una vida piadosa. Lucas 17, 7. Porque hay muchas personas que sí esperamos un aplauso, esperamos un premio, ¿verdad? Puramente humano, por así decirlo, cuando alcanzamos áreas que Dios quiere que alcancemos. Pero fíjense nomás, Lucas 17, del 7 al 10. ¿Estamos ahí? Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver, dice, él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No? Está hablando de un señor, de un dueño, y está hablando de un siervo, ¿ok? Verso 8. No le dice más bien, prepárame la cena, pues para eso es siervo, ¿no? Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Eso es lo que hace un siervo, ¿no? Primero tiene que servir al Señor, hace su labor, y después el siervo, ¿no? Ok. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Pienso que no. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, simplemente ¿qué? Hicimos. ¿Verdad que a veces alcanzamos ciertas áreas espiritualmente hablando en nuestras vidas y verdad que a veces como que esperamos un aplauso? ¿Sí o no? A veces esperamos obligadamente un regalo, una adulación, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que te lo reconozcan, pero no obligues a la gente a que te lo reconozca, ¿no? Alcanzar el área de piadoso en mi vida espiritual, mi amado hermano, es algo que Dios exige, ¿no? Es simplemente algo que Dios ya estableció, ¿no? Regresen por favor al libro de segunda de Pedro. Segunda de Pedro, al conocimiento, dominio propio, verso 6, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, ¿sí o no? A la piedad, ¿qué se le tiene que agregar, hermanos? Afecto fraternal. Pongan atención que la última es amor, ¿eh? Son dos palabras que vamos a dividir, ¿ok? Nos vamos a quedar en el amor fraternal, ya vamos a terminar, nomás voy a dar aquí esa explicación, porque el afecto fraternal es uno y el amor
ágape de Dios está separado, ¿ok? ¿Qué significa cultivar el amor o el afecto fraternal? Según la Biblia, miren, la palabra fraternal del griego Filadelfia, ¿cuántos han escuchado la iglesia Filadelfia en Apocalipsis 3, versículo 7? ¿Cuántos la hemos escuchado? Bueno, esa iglesia se distinguió por su fidelidad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Fue una iglesia que, aunque tenía muy poca fuerza, guardó fielmente la palabra de Dios y no negó su nombre, hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se distinguió ese amor fraternal o esa Filadelfia? Miren, ese amor, es el amor filial, o mejor dicho, el amor fraternal, es un amor, hermanos, o un sentimiento que no surge cuando vas a obtener ganancias o intereses propios. Ese es un amor, ¿verdad?, que no surge por buscar mi propio, ¿qué puedo decir?, mi propio beneficio, porque hay mucha gente que hace cosas a favor de los demás esperando algo a cambio, hermanos. ¿Conoce personas así? El amor, el afecto fraternal es un afecto desinteresado, hermanos. Jamás se espera algo a cambio. No se trata de un intercambio, ¿no? Porque muchas personas quieren amar a su prójimo, amar a su hermano, y muchos creen que yo te regalo esto, yo hago esto por ti hoy, y tú estás obligado a regresarme eso o algo más mañana. Ese no es el amor fraternal, hermanos. No es un intercambio. Yo solamente quiero leer Filipenses, si usted es bien rápido para la Biblia. Vaya por favor a Filipenses 2, versículo 20 y 21, para que notemos que este amor, mis amados hermanos, es un amor desinteresado, ¿no? Es un amor que Dios quiere que ejerzamos en la iglesia, sin buscar un lugar, sin buscar qué es lo que me dan, sin buscar algún tipo de logro, simplemente lo doy. Ya no existe, hermanos, en muchas iglesias, Déjenme les digo, el amor fraternal ya no existe en muchísimas iglesias. Digo muchas iglesias o muchas congregaciones, ¿no? Sabiendo que la iglesia de Cristo es una, ¿no? Filipenses 2, 20 y 21. Sígame, por favor. Dice, aquí está hablando de Timoteo. Si usted pone la vista en el versículo 19, está hablando de un siervo de Dios, llamado Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿No? Pues a ninguno, escuchen bien, había mucha gente ahí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente, ahí está la palabra amor fraternal, se interese por vosotros. Porque todos buscan, ¿qué buscaban, mis amados? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, hermanos. Miren, se los voy a leer en una versión diferente para que sepan cuál es ese amor que ya se perdió, hermanos. Ya se perdió ese amor entre el cristianismo. Escuchen bien lo que dice Filipenses 2, 20, 21 en una versión diferente. Dice, no cuento con nadie como Timoteo. Bueno, ¿acaso no había compromiso en la iglesia? Quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, genuinamente, hermanos, no era un simple preocuparse, porque hoy de repente, oye, ¿sí sabes que lo que le pasó a X hermano? ¿Qué le pasó? Pobrecito de mi hermano, pobre de mi hermana. Pues vamos a orar por él y ahí nos quedamos, hermano. ¿Es bueno que oremos? Claro que sí, pero a veces podemos hacer más, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces podemos hacer mucho más que orar, hermanos.
y decimos, pues pobrecito, no, pues mire, y mostramos preocupación, pero la verdad yo no sé qué tipo de preocupación. Porque dice, porque no busco lo vuestro, perdón, estoy leyendo otra parte bíblica de Pedro, de Pablo, dice, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, dice, todos los demás solo se preocupan de sí mismos. Y habla de los cristianos, Y si no, dice, y no de lo que es importante para Jesucristo. Miren, hermanos, pónganse de pie, por favor. Miren, si usted y yo queremos madurar en nuestro cristianismo, si queremos vivir una vida en paz con Dios, si queremos vivir una vida agradable a Dios, una vida llena de paz, una vida confiada en Cristo, miren, hermanos, se los recomiendo. Preocúpense genuinamente, sin buscar nada, por los demás hermanos, por los hermanos, mayormente por los de la familia de la fe. Solamente hagan la prueba, hermanos. Hagan la prueba de verdad, se los digo de corazón. ¿Sabían que el ministerio de Cristo Jesús fue un ministerio completo, así como el ministerio de Pablo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque se preocuparon sin esperar nada a cambio por la iglesia, hermanos. ¿Quieres ver gente todo el tiempo, verdad? Aunque con problemas, gente que se goza en el Señor, gente que vive en una paz que dices tú, ¿cómo puede vivir en paz estas personas con tantas cosas que le pasan? ¿Saben por qué? Porque esa gente verdaderamente está dando su vida por los demás, hermanos. Yo doy mi vida por los demás. ¿Saben por qué? Simplemente porque entendiste que hubo alguien que dio la vida por ti. Cristo ya la dio. Cristo se preocupó. Cristo vivió una vida plena, hermanos. Segunda de Corintios 12:14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. Es decir, la palabra gravoso significa no voy a hacer carga. No voy a hacer carga para ustedes. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío. La vida de Pablo, finanzas de Pablo, bueno, toda la vida de Pablo incluida, no todo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos, hermanos. Fíjense cómo el amor fraternal es dar, simplemente dar mi vida, parte de mi vida, a favor de los demás, hermanos. No tiene que ir ahí, ¿no? Pero en Hebreos 13, versículo 1, hermanos, el amor fraternal es un deber para todos los cristianos. Es un deber, hermanos. Es un mandamiento de parte de Dios. Y déjenme les digo que para que yo cumpla los deberes, o para que el amor fraternal permanezca en mí, necesito permanecer en Cristo, hermanos. ¿Cuántos permanecemos en Cristo, hermanos? ¿Qué dice la Biblia en San Juan 15, versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, como una rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si usted no es piadoso,
si usted no tiene amor fraternal, muy probable esté despegado de la vid verdadera, muy probable, hermanos. Porque el que está pegado a la vid verdadera, dice la Biblia, sí o sí, damos no solamente poquito, hermanos, mucho. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque Cristo lo limpiará para que llevemos, ¿qué? Más, mis amados. Abundancia. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Ahora, yo solamente quiero terminar con 1 de Pedro 1:21. Vayan, por favor, más bien rápido. Porque quiero dejarles, ¿verdad?, una herramienta para cultivar la vida piadosa, la vida amorosa, fraternalmente hablando, hermanos. 1 de Pedro 1:21. Fíjense cómo Dios, yo hace ratito les decía, cómo Dios presenta su esquema o su plan divino, hermanos, para que lo sigamos, como ese patrón, ¿no? De él aprendemos claro y seguro. 1:21 de San Pedro dice, ¿estamos ahí? Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. A ver. 1:21, ¿sí estoy leyendo 1:21? Sí es Pedro, ¿ah? 1:21. A ver, déjame ver, no me equivoqué, porque yo tengo aquí, a ver, 2, permítame, déjame ver si no agarré otro. 2:21. 1 de Pedro 2:21, porque yo tengo aquí una versión diferente. A ver. 1 de Pedro 1:21. Fíjense, la versión que yo tengo aquí dice lo siguiente, escuchen bien, obedeciendo la verdad, se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón, ¿verdad? Creo que fue otro verso el que yo anoté aquí, ¿verdad? Ajá. Gracias, hermano. Gracias. Ok, 1 de Pedro 1, versículo 22. Ok, dice, ok, gracias. Habiendo purificado, ¿estamos ahí? Vuestras almas. ¿Cómo se purifica el alma, mis amados hermanos? ¿Por qué? ¿Por la obediencia a qué? Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. ¿Para qué, mis amados? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál es la clave de esta parte bíblica, hermanos? Obedecer la verdad. Purificar nuestras almas, hermanos. Purificarnos, hermanos. ¿Cuántos aman la ley de Dios? En el Salmo 119, verso 97, dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación, hermanos. Debemos de amar la ley para purificarnos, hermanos. Vamos a terminar, vamos a dejarlo ahí. Acuérdense que obedecer la verdad es la única manera de limpiarse, hermanos. La única manera de limpiarse. ¿Cuántos quieren poner peticiones delante de Dios para que oremos? Un primo. ¿Su nombre? Ok. ¿Quién más? Yo con dos compañeras de trabajo. Una es Angie García, otra es Lorena Gutiérrez. Están enfermas. Muy bien. ¿Quique? Por mis amigos Paul y Renee, María College, Paul, Renee. sí, Paul y Renee. ¿Están enfermos, dices? No, María College. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Por sanidad para Muy bien. Sanidad por Dianey.
Alguien que se acerque, si está cerca de Vianey, por favor, para que le ponga sus manos. ¿Quién más? Muy bien. So you going back to the school next Monday? Okay. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pónganle sus manos a Vianey. ¿Dónde está Vianey? Alguien que me haga el favor. Gracias, hermana. Muy bien. Vamos a orar entonces, hermanos. Señor, en nombre de Jesús te damos gracias por la vida de tu iglesia. Gracias, mi Dios, porque cada día nos enseñas a ser cada día más a tu imagen, mi Dios. Hoy hemos aprendido que la piedad es un compromiso, Señor. Tenemos que ser muy reverentes, tenemos que ser muy comprometidos. Mi vida, Señor, tiene que ir de acuerdo con las acciones, de acuerdo a como la Biblia enseña, Señor. Predico tu Biblia, mi vida predica también, mi Dios. Debo de amar a mis hermanos fraternalmente también. Ya me lo mostraste, Señor. Debo de limpiar mi vida. No puedo buscar lo mío, sino el bienestar de tu iglesia, Señor. Así como Timoteo dice la Biblia que no había otra persona de mejor ánimo que daba su vida por los demás, Señor. Pablo dio su vida por tu iglesia, Señor. Cristo Jesús por un arrepentimiento genuino, Señor, y que tu paz repose sobre ellos en el nombre de Jesús. Te pedimos también por Angie y Lorena. Tú conoces la condición, Señor mi Dios. Padre, ayúdalas, cuídalas, protégelas. Si aún no te conocen, Señor, te pedimos que tú las traigas, Padre, a tus pies. Cualquier necesidad que ellas tengan, una necesidad que sea agradable a ti, súplela, mi Dios. Súplela, Señor. Y te rogamos por sus vidas y por sus familias, Padre. Y que mi hermano Edwin sea esa luz para ellas, Padre, ahí en su trabajo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. También te pedimos por Paul y Renee, Padre Santo, los amigos de Quique. Pedimos por ellos, Padre. Conoces la condición, conoces sus necesidades. Van de regreso a la escuela, mi Dios. Bendícelos, Padre. Cuídalos, protégelos y sobre todas las cosas, tráelos a tus pies. También oramos por sanidad, Padre Santo. Hay enfermos en medio de tu pueblo. Pon tu mano en la vida de Vianey y en la vida de todos y cada uno de los congregados que estén enfermos, Señor. Pon tu mano, Señor, y dale la sanidad que mis hermanos necesitan. De ti dependemos, mi Dios. En ti confiamos. Gracias por glorificarte, Señor. Gracias, Señor. También te pedimos por la vida de Damian, Señor. Damian va de regreso a clases este próximo lunes. Señor, provee recursos, provee todo lo que necesita, mi Dios, y sobre todas las cosas, ayúdale para que él siga siendo un instrumento